Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas las presentes en este magno auditorio y a los más de 38 personas que se encuentran conectadas por los medios virtuales, y saludos allá a los colegas de la hermana República del Perú que siempre nos han acompañado por acá. El tema mío estaba tratándose de cerrar el Congreso o este seminario, porque pretendíamos tener un orden en cuanto a la temática que se está haciendo. Como bien lo dijo Marco, nosotros con este seminario hacia una nueva conceptualización del interrogatorio en procesos penales, queremos traerle a las personas que están dentro de esta fase de capacitación y de aprendizaje, temas que son relevantes y nuevos. Hoy a las 9 de la mañana tuve una vista con el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial, en donde precisamente mi alegato principal radica en lo que hoy día vamos a ver, bajo el contexto de que es un precedente en donde no solamente ya existe alguna jurisprudencia, no solamente del Tribunal de Apelación de Goicoechea, sino que también de la misma Sala de Casación Penal, que nos permite a nosotros saber si es posible o no es posible incorporar y valorar manifestaciones dadas en un debate anulado o en una entrevista grabada audiovisualmente sin las formalidades de un anticipo jurisdiccional de prueba. No solamente tenemos este antecedente 2015-14, sino que también tenemos un antecedente que más adelante vamos a valorar del Tribunal de Apelación de Cartago, que no venía siguiendo esta línea jurisprudencial, pero que bajo un recurso de apelación planteado por nosotros en una circunstancia que se nos dio en las mismas condiciones, el tribunal anuló el juicio bajo el contexto de que no nos permitieron incorporar precisamente la declaración que había rendido una víctima en un primer juicio, cuando en un juicio de reenvío nos varió esa incorporación. Los abogados, los estudiantes que aquí están, sabemos de que en nuestro Código Procesal Penal tenemos la posibilidad de tener las posibilidades, o dentro del procedimiento de investigación tenemos la posibilidad de tener documentos digitales que pueden ser o no pueden ser incorporados en el juicio, pero que tienen esa existencia como documento y como tal pueden ser usados bajo el contexto de lo que nosotros llamamos la libertad probatoria, que nuestro artículo 182 nos permite realizar. Tenemos declaraciones anticipadas, tenemos declaraciones en cámara de Gesell de víctimas objeto de delitos sexuales, tenemos declaraciones de testigos y de víctimas que realizan una manifestación en un proceso que se anula y que tenemos que ir a un reenvío, y que normalmente nos hemos encontrado en estos reenvíos la posición de que la víctima, de que el Ministerio Público, de que el querellante, bajo el contexto de lo que se había generado, pudo haber hecho una variación de lo que se dijo. Y entonces quienes defendemos a veces quedamos un poco desconcertados porque llegamos a un juicio de reenvío en donde, conociendo lo que ya la víctima y los testigos habían manifestado en algún momento o en el juicio que se anula, nos varía radicalmente esta posición, nos varía radicalmente el testimonio que tuvo. Y se han estado haciendo ejercicios a nivel de recursos de apelación y de recursos de casación, objetando esta situación y diciendo que lo que se manifestó en el juicio segundo demeritaba la credibilidad de la persona que había hecho una manifestación, porque había variado lo que dijo en un primer momento con lo que dijo en este segundo momento.
Y el problema que se ha generado es que la forma en que los colegas, en que los abogados hemos venido haciendo ese ejercicio tal vez ha sido el inadecuado. Y esta sentencia de la que hice mención del Tribunal de Apelación de Goicoechea, la sentencia del Tribunal de Apelación de Cartago, nos genera a nosotros cuál es ese procedimiento que ciertamente tenemos que aplicar cuando queremos hacer un buen uso para acreditar credibilidad o desacreditar esa credibilidad del testimonio que se está generando porque existe esta variación en los hechos. La normativa en nuestro país, desde el Código de Procedimientos Penales de 1973, nos daban la posibilidad, de acuerdo a lo que había, de incorporar en algún momento manifestaciones que se habían realizado ante el juez que instruía la causa, pero que con nuestro sistema acusatorio que empezó a regir a partir del año 1998, pues se limitó esa posibilidad. Sin embargo, para efectos de lo que nosotros hoy día tenemos, tanto la normativa convencional como la normativa interna nos permite hoy día, de acuerdo a mi opinión y de acuerdo a nuestra posición y de acuerdo a lo que han resuelto los tribunales, esa posibilidad de nosotros poder hacer una variación y poder hacer un uso de la manifestación que se da cuando nosotros efectivamente consideramos que se han variado las manifestaciones que se dieron. El voto número 2007-844 bis indicó, dice que en primer lugar debe señalarse que no puede bajo ninguna circunstancia entenderse que lo que una persona manifiesta frente a un médico legal o algún otro profesional que interviene en las averiguaciones preliminares a la hora de confeccionar un dictamen o informe sobre alguna circunstancia constituya un sentido formal, una declaración o un testimonio, pues no es rendida ni siquiera con las formalidades prescritas. ¿Por qué traigo a vista esta referencia? Bueno, porque nosotros normalmente cuando hacemos uso de manifestaciones que las partes han realizado a través del proceso, víctimas que pueden ser entrevistadas por un psicólogo, víctimas que pueden dar una manifestación ante el médico forense que atiende precisamente la pericia que se le está pidiendo, o víctimas que ante un trabajador social van generando algún tipo de información y que nosotros queremos utilizar como referencia para efectos de acreditar o desacreditar estas manifestaciones que se están generando. Entonces, el voto 2007-844 nos hablaba de esa posibilidad que se tenía de decir que estas manifestaciones no se pueden tener como una declaración, porque ciertamente lo que el tribunal o lo que el juzgador va a valorar es lo que se diga en juicio. Se dice que la manifestación que se da en juicio es la prueba que para estos efectos tiene que ser valorada por el tribunal. Pero nosotros en un ejercicio de defensa y el Ministerio Público en un ejercicio de acusación prácticamente tiene esa posibilidad de hacerlo. Véase que inclusive el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece la norma, tiene la posibilidad en juicio de hacer uso de manifestaciones, de entrevistas que se tuvieron en el proceso de investigación para efectos de acreditar el hecho, y cuando ofrece testigos, precisamente hace uso de esta manifestación o de estas entrevistas que se tienen para acreditar si el testigo que llegó ofrecido de cargo está o no está variando lo que había indicado también. Y esta es una posibilidad que dentro del contexto de la referencia, no me está funcionando que dentro del contexto de la referencia se podía dar. Para estos efectos, nosotros debemos de tener claridad, bueno, qué es lo que se considera prueba testimonial, y siempre se ha indicado que la prueba testimonial es sola la que se recibe en el debate, y esto es parte del ejercicio que nosotros hemos venido tratando de realizar en este tipo de procesos en donde estamos tratando ciertamente de que se dé posibilidad, de acuerdo a a nuestra teoría, y a lo que ya han resuelto los tribunales, de generar una circunstancia o una situación totalmente contraria a eso. Decimos que la prueba testimonial es solo la que se recibe en debate,
Excepcionalmente, es el anticipo jurisdiccional de prueba. Conocemos de que ciertamente cuando se generan algunas circunstancias, nosotros podemos recibir un anticipo jurisdiccional de prueba que puede ser acreditado dentro del debate, porque efectivamente la persona que tenía que rendir este testimonio no lo pudo rendir o se tomó para efectos de garantizar que cuando se diera el debate tuviéramos esta persona. Estos anticipos jurisdiccionales de prueba son siempre compilados bajo el contexto de poder nosotros establecer la posibilidad de que cuando se tiene alguna imposibilidad de que quien va a rendir el testimonio esté presente o no esté presente. Si nosotros lo tenemos presente, pues vamos a recibir en juicio esto. Si nosotros conocíamos que esta persona, un anticipo jurisdiccional de prueba, nos vino a variar el testimonio que había dado, bueno, podemos hacer nosotros uso también de este anticipo jurisdiccional de prueba para acreditar el por qué en el anticipo dijo una cosa y en el juicio está diciendo otra. Eso es parte de lo que nosotros estamos abocados a establecer. El artículo 352 de nuestro Código Procesal Penal dice que la única posibilidad prevista legalmente para que el testigo se refiera o incluso pueda interrogarse expresamente sobre esas versiones informales la hace el párrafo tercero del artículo 352 del Código Procesal, cuando señala que el fiscal podrá interrogar al testigo sobre las manifestaciones hechas en la etapa de investigación. La autorización legal para tal comportamiento fiscal se produce ya que se atiende primordialmente a facilitar el proceso de averiguación de la verdad real, así como el principio de libertad probatoria. Estos elementos referenciales pueden ser traídos al interrogatorio con el fin de aclarar ciertos aspectos de la declaración en el debate, pero tal actuación no implica que esté dándoseles el valor de un testimonio. Veamos que el mismo artículo 352 le permite al Ministerio Público hacer uso de manifestaciones que se habían realizado. Y bajo el artículo 182 de libertad probatoria, ¿por qué si el Ministerio Público tiene la posibilidad de hacer este ejercicio de verificar lo que las partes le habían indicado en su proceso de investigación, por qué no puede la defensa, en este caso, hacer uso también de documentos y manifestaciones que se han hecho en el mismo contexto que nuestro artículo 352 está permitiéndole? Y es que este ejercicio que hace el Tribunal de Apelación de Goicoechea es bajo el contexto de que lo que quieren acreditar es que ciertamente teniendo el Ministerio Público esa potestad, ¿por qué no va a tener esa potestad también la defensa que quiera hacer uso de ese ejercicio para efectos de probar y de buscar la verdad real del hecho? Esto es parte de lo que efectivamente se ha estado indicando. Véanse que este voto dictado por doña Rosaura Chinchilla, por don Alberto García y por el juez Zúñiga, inclusive con votos variados, han establecido que el procedimiento empleado por algunos tribunales de instancia, según el cual se analiza la denuncia y a ella se le contrapone la declaración oral, de modo que si esta no coincide en todo con aquella, se estima que hay variaciones esenciales del relato que le restan valor probatorio a la declaración y hacen emerger la duda a favor del imputado, y no observa uno de los principios básicos del proceso penal diseñado por nuestro legislador, cuál es la oralidad, que necesariamente va acompañada por los principios de inmediación y contradictorio. Esta resolución o este extracto, lo que hace el tribunal es venir a decir de que cuando los jueces hacen o pretenden hacer una valoración para fundamentar, o cuando la defensa o el Ministerio Público pretende hacer una valoración para fundamentar credibilidad o no credibilidad con base en lo que dice la denuncia, desacreditando el testimonio que una persona ha dado a un juicio, es un ejercicio mal hecho. O sea, porque al final de cuentas depende de cómo es que nosotros vamos a tratar de darle un valor a lo que se ha estado indicando en juicio, si esta manifestación ha sido creíble y el tribunal ha creído bajo el contexto, decimos nosotros, de la sana crítica racional, que hoy día también está siendo superada, y está siendo superada por el ejercicio que se está haciendo bajo el contexto de lo que es el razonamiento probatorio. Nosotros decimos que la sana crítica racional, las leyes de la experiencia que se establecen por parte de los juzgadores para dar o no dar credibilidad a un hecho, no está
fundamentado precisamente en lo que el juez crea que se puede dar, sino que tiene que estar fundamentado un estándar de prueba que tenga que tener suficiencia para determinar si el hecho que se está generando es o no es un hecho que genere la certeza o incerteza de lo que nosotros estamos tratando de probar. Cuando se habla del principio de libertad probatoria, nosotros tenemos aquella posibilidad, dice la sentencia, que salvo prohibición expresa en la ley, los hechos pueden acreditarse por cualquier medio permitido y a la vez potenciar el derecho de las partes, incluido del mismo encartado, a rebatir la credibilidad de los deponentes en juicio. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad con el principio de libertad probatoria de demostrar el hecho, bueno, ¿en qué contexto? ¿Con qué prueba? Y con qué elementos nosotros podemos efectivamente ejercer una buena defensa. Cuando tenemos en un proceso aquella situación en donde a nosotros se nos complica porque nos variaron los testimonios cuando conocíamos el resultado de un testimonio anterior. No parece ser controversial que durante el debate las partes puedan ofrecer testigos para que digan, por ejemplo, que otro deponente les dio una versión diferente de los hechos, pudiéndose incluso efectuar un careo entre el testigo directo y el testigo referencial. La sentencia aquí nos está diciendo a nosotros que si tenemos la posibilidad de hacer este ejercicio, porque no solamente podemos decir, bueno, es que la persona en un juicio anterior dijo esto, hoy día viene a decirnos esto. Si nosotros habíamos ofrecido como prueba una declaración que se dio un medio de televisión de que la persona salió diciendo X situación en este medio y tenemos ese documento, podemos nosotros traer ese documento para en el contradictorio poder contraponerlo al por qué ante un medio nacional, ante un medio de televisión, ante una consulta que se le hizo, dijo una cosa y hoy día está variando esa manifestación. Bueno, son las posibilidades que nosotros podemos traer al proceso dentro del ejercicio de la defensa que nosotros estamos realizando. ¿Podría limitarse el ejercicio del contradictorio de atacar la credibilidad de un deponente por el hecho de que la versión que se considera modificada está contenida en un documento para cuya recepción no se tuvieron en cuenta los principios del debate? Esto es lo que se cuestiona al tribunal y esto es lo que nosotros estamos pretendiendo tratar de dar respuesta. Un testigo en un juicio afirma X, en un programa de radio o televisión espontáneamente dijo X, es decir, lo contrario no puede ser interrogado. Previa incorporación de ese documento sobre esa variación, sobre pretexto de que en el programa radial no declaró con los principios del debate. Esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar. Cuando nosotros hacemos el ejercicio en juicio, en el contexto de lo que estamos indicando, es cuando nosotros podemos decirle al tribunal no se nos está limitando la defensa. ¿Qué fue lo que nos sucedió a nosotros en los juicios en los que he dicho que se ha podido generar la posibilidad de que se anule el proceso porque no se nos permitió usar el testimonio que se brindó en un juicio anulado? ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos y cuál es el ejercicio que el Tribunal de Apelación está indicando tiene que hacerse para que se valide de que hay una violación al derecho de defensa por no permitirse el uso de ese documento? Bueno, nosotros hemos venido teniendo conocimiento de que existían manifestaciones, Cámara de Gesell, anticipo jurisdiccional de prueba o declaración de un juicio anterior. En el momento en que tenemos al deponente en el proceso, que está declarando y que sabemos que ha variado totalmente el testimonio que nosotros conocemos existe, la declaración del juicio anterior, por ejemplo, en ese momento, o sea, en el momento en que nosotros estamos haciendo el interrogatorio, es cuando tenemos que hacerle ver al tribunal que vamos a incorporar o que queremos incorporar el testimonio que brindó la persona en un juicio anulado o que brindó este testigo, esta víctima en un juicio anulado, bajo el contexto de que lo que queremos establecer es credibilidad de ese testimonio. El por qué en este juicio de hace un año, de hace 2 meses o de hace 3 meses dijo una cosa y hoy día viene a decir otra, para que el tribunal sea el que valore y que la parte que está declarando nos indique si lo que está diciendo hoy es la verdad o lo que dijo en el anterior juicio, bajo la fe de juramento, es la mentira. Ese es el ejercicio que se nos indica que nosotros podemos hacer mientras la persona está declarando, y si nosotros tenemos ese conocimiento de que efectivamente nos está variando lo que se había indicado, pues nosotros podemos hacerle ver al tribunal. Les pongo el caso del juicio en Cartago, la situación
fue precisamente una víctima de un hecho de violación que había indicado en el primer juicio cómo se habían desarrollado los hechos por los cuales se le violentó. A este imputado se le condenó en ese juicio una alta pena de 20 años de prisión. Presentamos un recurso de apelación, habiendo nosotros asumido el proceso. Nos vamos a un segundo juicio porque precisamente en el recurso de apelación primero que se presentó se determinó de que había una falta de fundamentación que podía acreditar y que inclusive el Tribunal de Apelación decía que el hecho que se había acusado era un hecho que se había dado bajo el contexto, de acuerdo a la narración que la víctima había dado un juicio supeditado a la posibilidad de que el hecho hubiera sido con consentimiento de la víctima y no mediante el abuso que se había acreditado se dio por el Ministerio Público. En ese contexto, teniendo nosotros conocimiento del análisis que hace el Tribunal de Apelación y estableciendo esa posibilidad que se daba de que ciertamente se estableciera un consentimiento de la víctima, que era una persona mayor de edad, para los efectos del proceso, vamos al segundo juicio. La víctima y la parte querellante, conociendo la situación que se generó en el primer juicio, en la manifestación que se dio, en el segundo juicio vino a variar totalmente el testimonio del primer juicio. Nosotros, conociendo esta situación, le hicimos ver al tribunal que queríamos acreditar la grabación del juicio que se había generado anulado, porque la víctima estaba dando una manifestación totalmente contraria a la que había indicado y que para efectos de nosotros necesitábamos establecer por credibilidad del proceso si ciertamente lo que se había indicado en el primer juicio era lo correcto o lo que se estaba indicando era la realidad. ¿Y por qué razón era que en un momento dado se había dado una manifestación y en estos momentos se estaba haciendo otra manifestación? El tribunal negó en ese juicio dar uso de este testimonio que se había brindado, alegando de que era un juicio nulo y de que todo lo que se había generado en el proceso no existía, cuando en realidad no es cierto que no exista, porque existe el documento digital en donde está una manifestación que dentro de lo que establece la normativa procesal civil es un documento válido y es un documento que puede ser utilizado y que existe. Entonces, el hecho de que se diga de que no existe es una forma que no es clara. Nosotros hicimos ver al tribunal de que se nos estaba violentando el derecho de defensa por no permitir que el tribunal nos hiciera ver ese ejercicio del contradictorio o ese ejercicio de credibilidad para mostrar la coherencia interna y externa que se podía estar dando y las incongruencias que se estaban generando dentro del proceso. Se reservó para efectos de apelación, se presentó el recurso de apelación ante el tribunal haciendo ver de que en ese ejercicio que nosotros estábamos haciendo, indicándole de que en el primer juicio había indicado que el hecho se había dado de una forma y en el segundo juicio que el hecho se había dado de otra forma y que el tribunal no nos permitiera hacer uso de ese documento, pues se nos violentó ese derecho a la defensa y al debido proceso. El Tribunal Penal de Cartago aceptó nuestra tesis en ese sentido y anuló la sentencia, ordenando otro nuevo juicio y vamos a un tercer reenvío a ver si efectivamente con este ejercicio que se ha hecho ciertamente se puede valorar o no se puede valorar o se puede o no se puede cambiar la situación. Aquí es claro que el Tribunal de Apelación siempre ha indicado de que se tiene que saber en qué momento se utiliza, cómo se utiliza y cómo es que nosotros vamos a hacerlo. Se fundamenta la sentencia del Tribunal de Apelación que conforme a la regla interpretativa contenida en el numeral 2 del Código Procesal Penal debe estarse a un ejercicio amplio de esas potestades, aceptando en consecuencia incorporar cualquier documento que contenga una versión diferente y permitiendo el interrogatorio sobre tales extremos. Vea de que el Tribunal de Apelación nos dice que conforme a lo que establece nuestro artículo 2 del Código Procesal Penal, estamos, o el tribunal está en la obligación de permitir un documento para ser utilizado en el interrogatorio, no hacer el ejercicio de venir a reclamar en los recursos de apelación, en los recursos de casación, de que hubieron incongruencias, de que hubieron incoherencias, porque en un lugar se dijo una cosa y en el juicio se dijo otra.
No, es que ese ejercicio no es el que hay que hacer. Hay que demostrar que no se permitió en el contradictorio hacer el ejercicio y hacer ver que efectivamente la persona que estaba declarando era la que la que nos estaba variando la situación. Se habla sobre el sustento de la credibilidad, dice que en la medida en que un documento en sentido amplio, incluidas grabaciones, se usa en plenario para interrogar a un testigo y de esta forma sustentar su credibilidad o falta de ella, no se observa que exista vulneración jurídica alguna. Lo que sí se dará si se pretende, sin efectuar ese ejercicio del interrogatorio, darle valor a ese documento por encima de la declaración en debate. El valor documental se encuentra limitado a sostener o no la credibilidad del testigo, pues de lo contrario nos ubicaríamos de espaldas a la realidad si indicáramos que cualquier referencia previa al juicio del deponente no podría ser valorada, aunque de las mismas pueda depender la confiabilidad del testigo o la verosimilitud de su dicho. El tribunal nos dice y nos explica claramente por qué es que no se puede vulnerar ese derecho de defensa cuando existiendo un documento puede ser valorado. Puede ser valorado bajo la teoría del caso que plantea, en este caso la defensa, desde el momento en que llega a juicio. Nosotros en ambos procesos hemos llegado a establecer que nuestra teoría está determinada a acreditar que los hechos en que se sustenta la pieza acusatoria son falsos y que es una cuestión por incoherencia y por falta de credibilidad precisamente de los hechos que están siendo objeto de investigación. ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo es que nos dice el tribunal que nosotros podemos hacer eso? Dice, téngase en cuenta que de este modo se potencia la oralidad y el contradictorio, lo que no sucedería si se pretende hacer el contraste en momentos distintos al interrogatorio, como en conclusiones o por la vía recursiva, impidiéndole al testigo dar explicaciones de lo sucedido. Y es que en muchas ocasiones este ejercicio se pretende hacer en el alegato de clausura, indicándole al tribunal que la manifestación de la víctima es contraria a lo que dice la denuncia, que la manifestación de la víctima es contraria a lo que dice o a lo que manifestó al psicólogo, lo que manifestó a un perito, o que la manifestación de la víctima es contraria a lo que había indicado en un primer juicio que fue anulado. Este ejercicio de traer este proceso a las conclusiones o a las etapas de apelación no es el que el tribunal nos está diciendo que nosotros podemos realizar. Se dice que nosotros tenemos que hacerlo en el momento en que estamos haciendo el interrogatorio para que efectivamente la persona que está siendo objeto de ese interrogatorio dé las explicaciones del caso y bajo estas explicaciones se establezca esa credibilidad. ¿Cuál es la respuesta que da el tribunal a si es posible o no es posible hacer uso de un documento de un juicio anulado? Dice, al margen de lo anterior, que escapa del caso en estudio, cabe indicar en resumen que para este asunto sí es posible la incorporación de grabaciones audiovisuales lícitas obtenidas por la policía y en debate a los fines de cotejar la credibilidad de los declarantes. De esta forma, tampoco es aceptable la práctica que ha venido imponiéndose en el Foro Nacional de considerar como inexistente cualquier otra referencia que hubiera efectuado un declarante, inclusive en juicios anulados, e impedirle a las partes aludir a ellas, pues esto sería sin más limitar los principios de contradicción y defensa y obligar a que los jueces casi de forma autómata valoren las declaraciones del juicio al margen de que el deponente las haya variado en diversos momentos históricos. Se insiste entonces que es posible incorporar documentos tanto en papel como audiovisuales siempre que hayan sido oportunamente ofrecidos y admitidos, pero solo a los fines de ponderar la credibilidad de los deponentes sin que bajo ningún caso aquellos ajenos al debate puedan predominar sobre la versión en juicio, sino en el peor de los casos neutralizar el valor probatorio del testigo recibido en plenario por falta de credibilidad. Esta es la conclusión a la que llega el Tribunal de Apelación de Goicoechea bajo el contexto del ejercicio que se hace en esta sentencia de si es o no es posible hacer uso de estos documentos. El tribunal nos trae a colación en la misma sentencia alguna doctrina de carácter española. Ustedes tienen el número de la sentencia, ubíquenla en el Nexus, se la van a encontrar, la van a tener y van a ver de que efectivamente la fundamentación que da el tribunal es una fundamentación clara.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, vean que es un voto del 6 de abril del 2022, es un voto reciente, varió el criterio que tenía con este recurso que nosotros planteamos en el ejercicio que nosotros estamos indicando que se hizo, y dice el tribunal, el reclamo se acoge. Varias son las consideraciones jurídicas que deben quedar establecidas antes de indicar en concreto las razones por las cuales en este caso era necesario la incorporación como criterio de credibilidad de las declaraciones rendidas por la ofendida y su madre en el debate anterior. Ello partiendo de que el alegato esencial de la defensa consiste en cuestionar la conclusión de credibilidad de los jueces sobre lo dicho por la víctima, porque lo que ésta narró en el juicio divergía en aspectos esenciales de la versión que sostuvo en el debate que fue declarado ineficaz mediante el voto 2021-312 dictado por la sección primera de este tribunal el 28 de mayo del 2021. Las razones por las cuales en este caso era necesario la incorporación como criterio de credibilidad de las declaraciones rendidas por la ofendida y su madre en el debate anterior, ello partiendo de que el alegato esencial de la defensa consiste en cuestionar la conclusión de credibilidad de los jueces sobre lo dicho por la víctima, porque lo que ésta narró en el juicio divergía en aspectos esenciales de la versión, que sostuvo. Al respecto, debe señalarse que la credibilidad de un testimonio se deduce de ciertos atributos o indicadores como la precisión de detalles, la ausencia de contradicciones internas en la deposición que aporta la información y la congruencia de esta a través de distintas etapas procesales. Si alguno de estos atributos es cuestionado, como sucede en este caso particular, afirmándose, como lo indica el recurrente, que de parte de la víctima existen distintas versiones acerca del hecho ante diferentes autoridades, en el fondo lo que se plantea es que decrece la solidez de aquella explicación. Si a pesar de que no existió congruencia en distintas versiones acerca de lo acontecido, dadas en diferentes etapas o instancias del proceso, aún así se pretende concluir que un testimonio es creíble, lo que corresponde es argumentar, fundamentar intelectivamente en esa dirección y mediante la contraposición y valoración crítica de aquellas otras versiones previas con lo depuesto en debate, ya que de lo contrario se caen errores de preterición intelectiva de la prueba, es decir, se termina por no valorar el contenido de la información brindada por un testigo, sino que simplemente se le tiene por verdadera porque se rindió en debate. El mismo tribunal se cuestiona eso. Solamente porque esta versión se rindió en debate, entonces es a la que tenemos que darle credibilidad con independencia de si existían o no existían otras manifestaciones que habían sido efectivamente dadas bajo las mismas consideraciones de esa manifestación bajo la fe de juramento. El primer tema que esta Cámara va a resolver guarda relación con la posibilidad de incorporar al debate declaraciones brindadas en juicios anteriores declarados ineficaces con la finalidad de establecer posibles contradicciones entre uno y otro testimonio. Se considera por parte de este tribunal que ello no es posible. Permitir tal actuación procesal implicaría brindar validez de las deposiciones anteriores sin respetar los principios que informan el juicio, especialmente los de contradicción y mediación. Este es el antecedente que el mismo tribunal tenía antes de emitir el voto que nos está indicando. Ellos cambian la posición y en este caso dice las declaraciones rendidas en un juicio que fue anulado y que consten de forma escrita o visual no pueden sustituir al testimonio que el declarante esté rindiendo de viva voz frente al tribunal, toda vez que se trata de un nuevo acto procesal que debe ser celebrado conforme a las exigencias de la ley. El mismo tribunal nos viene a dar un recuento de qué era lo que venía resolviendo la sala. Y al final de cuentas, ellos varían la posición y dicen de que de acuerdo a lo que ha hecho el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, ellos efectivamente acreditan esa posibilidad que se tiene cuando lo que se está pretendiendo tener es precisamente esa posibilidad de acreditar o desacreditar ese testimonio. Esto nos lleva efectivamente a la posibilidad que se tiene de que ciertamente se pueda establecer por medio de un principio de amplitud probatoria que constitucionalmente existe la posibilidad de nosotros tener otros medios de prueba que no hemos venido realizando. Este ejercicio nosotros lo hemos venido haciendo porque nos hemos encontrado aquella indisposición que se tiene en los juicios de reenvío cuando conocemos que hay declaraciones y que nos varían efectivamente esos testimonios. Logramos establecer y hemos logrado convencer y persuadir
a los tribunales de que este ejercicio se puede hacer aplicándolo dentro del interrogatorio y estableciendo de que lo que nosotros queremos hacer dentro de este interrogatorio es acreditar la credibilidad del por qué se está indicando una cosa ahora y del por qué se indicó otra cosa anteriormente. Entonces, ciertamente es posible usar el testimonio de un juicio anulado, de manera que tratándose del registro audiovisual de un testimonio rendido en un debate declarado nulo que se produjo frente a los jueces de juicio y demás partes intervinientes en dicho acto procesal, no podría considerarse como un medio de prueba ilegal, siendo que perfectamente posible su utilización en el juicio de reenvío como herramienta de credibilidad, permitiéndose que en ese ejercicio dialéctico las partes puedan cuestionar sobre lo atestiguado anteriormente por el declarante. Ello no significa de modo alguno que las anteriores declaraciones sustituyan las que se emiten en el reenvío, sino que, como se indicó, se convierte en un elemento de utilización por las partes y el tribunal para fundamentar adecuadamente y de forma completa el valor probatorio de un testimonio. El Tribunal de Apelación de Cartago nos establece efectivamente esta situación y nos permite dar ya un avance con 3 tribunales de apelación en 3 situaciones diferentes, dar la posibilidad de que se puedan incorporar estos testimonios dentro del juicio, haciendo el ejercicio, como indicamos, dentro del mismo proceso en el interrogatorio, para que haya contrainterrogatorio y para que se dé dentro de las formalidades que se establecen y que normalmente nuestra normativa nos ha indicado tiene que generarse. Este ejercicio, como les dije, hoy día lo hice en un caso mediático, estoy en el recurso de apelación del sacerdote Mauricio Víquez Lizano, no me permitieron hacer uso de la declaración de un primer juicio que me anularon. Desafortunadamente empezamos el juicio, un juez se enfermó por COVID, ya se había recibido la declaración de la víctima. En el segundo debate que se realizó 2 meses después, la víctima cambió totalmente la manifestación que había dado bajo el contexto de que ya se había desacreditado por lo menos la credibilidad que nosotros teníamos planteada. Habíamos hecho un ejercicio de contrainterrogatorio de toda la prueba de cargo que había presentado el Ministerio Público. Hicimos este ejercicio, el Tribunal de Juicio nos negó esa posibilidad y hoy día estamos ante el Tribunal de Apelación de Goicoechea utilizando como motivo esta violación a la defensa y al debido proceso por no permitirse hacer uso de ello. Inclusive el tribunal, dentro del ejercicio que hicimos en el proceso, indicó que ellos tenían conocimiento del voto del Tribunal de Apelación de Goicoechea, pero que este era un voto que no es vinculante y es cierto, pero que además de eso no les generaba a ellos obligación de poder ajustarse a estas manifestaciones. Veremos si el Tribunal de Apelación de Goicoechea mantiene esta posición y si es así, pues ustedes mismos se darán cuenta de que va a haber una segunda parte de este proceso. Esto sería nuestra posición. Doña Linda, está por ahí, doña Linda Casas, una jueza de la República, que quienes tuvimos la oportunidad, ex jueza de la República, que tuvimos la oportunidad de tenerla en el tribunal, sabemos de la posición que ella tenía. Doña Linda, díganos, vamos a permitirle su participación. Me resulta muy difícil admitir, digamos, esa posición que, como usted nos expone, están acogiendo los tribunales de apelación. Y inevitable hacer referencia a la experiencia que tuve personalmente en el trámite de los asuntos de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, cuya vigencia terminó al entrar el actual en el año 98. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre esta incorporación que están aceptando los tribunales de apelación y la incorporación de las declaraciones tomadas en la instrucción que se hacía con el sistema anterior, al cual reaccionaron precisamente los legisladores y los redactores de este código?
estableciendo que lo que pasa en el juicio es lo que determina la sentencia. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿O estamos volviendo atrás o hay alguna diferencia en relación con esos testimonios que se reciben en juicios que fueron declarados ineficaces? Sí, doña Linda, lo que el tribunal ha establecido es que nosotros no podemos incorporar esta prueba para sustituir testimonios. O sea que el ejercicio que se está permitiendo hacer es incorporar esta prueba para establecer credibilidad de los testimonios. O sea, sin sustituir el que se está dando en juicio, el que se pondere el por qué en un momento determinado hizo una manifestación y hoy está variando. O sea, que el tribunal permita a las partes en el interrogatorio hacer uso de ello. No es que estamos incorporando el testimonio como prueba para que el tribunal valore eso, no, estamos incorporando el testimonio para nosotros poder hacer uso de esas manifestaciones en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio y establecer credibilidad y que sea el tribunal el que valore. Entonces, si habiendo contradicción y habiendo incoherencias entre estas manifestaciones, se le otorga total credibilidad a lo manifestado por las partes en el juicio. Eso es el ejercicio que se está permitiendo hacer. Bueno, pero es que en el código anterior también había las dos posibilidades. Había las posibilidades de incorporar toda la declaración completa, pero había la posibilidad también, que es lo que creo que va a pasar aquí, de incorporar una declaración que no se recibe en el debate y enfrentar al testigo a esa declaración. No sustituirla, sino enfrentarlo a esa declaración. La otra observación que quiero hacer tiene que ver con la regla de la experiencia que nos dice que las manifestaciones de los testigos dependen en alguna medida o en gran medida del interrogatorio. De manera que ese testimonio que se incorpora está muy influido por el interrogatorio y por la participación de las partes en el esquema adversarial del debate. De manera que no es una manifestación pura del testigo, sino mediada por la participación de las partes también, lo cual, en mi criterio, le resta, digamos, ser un parámetro de credibilidad. Y como tercera observación, me interesa decirles que la memoria de los testigos es un tema, digamos, muy importante y creo que tenemos muchas falencias en relación con la valoración de la memoria de los testigos y de cómo funciona la memoria. De manera que lo que puede ser un criterio para desacreditar a un testigo puede ser un asunto que visto de acuerdo con cómo funciona la memoria, digamos, desde las neurociencias que se ha desarrollado mucho en los últimos años, podría también explicar de alguna manera los cambios y no necesariamente afectar la credibilidad de los testigos. Muchas gracias. Gracias, doña Linda. Su experiencia para nosotros es de gran ayuda todo esto. Ciertamente, las teorías de la psicología del testimonio son un gran tema a traer. El problema es que nuestros tribunales, específicamente en los asuntos relacionados con delitos sexuales, siempre han venido indicando, por lo menos las resoluciones de la Sala Tercera y de los tribunales de apelación, que el testimonio creíble de la víctima, o sea, un único testimonio creíble de la víctima es suficiente para condenar. Esto bajo la sana crítica del razonamiento y las leyes de la experiencia. Sin embargo, nosotros creemos, con lo que se habla ahora del razonamiento probatorio, de que aunado a un testimonio creíble tiene que haber suficiencia probatoria. Nuestro artículo 9 del Código Procesal Penal del 39 constitucional habla de suficiencia probatoria. El razonamiento probatorio viene a hablar ahora de un estándar de prueba y este estándar de prueba a veces desacredita esa posibilidad de que un solo testimonio sea suficiente para condenar a una persona.
bajo el contexto de que ciertamente la psicología del testimonio nos trae todo lo que usted nos dice. Pueden haber circunstancias que varíen la realidad o no realidad del hecho que se está investigando, la realidad o no realidad del hecho que se acusa y que se sentencia. Tenemos sentencias no solamente en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, que se ha demostrado ciertamente sentencias erróneas por manifestaciones falsas o por hechos falsos, y esa suficiencia probatoria que se pide es lo que nosotros, digamos, en la figura del razonamiento probatorio, dejando por fuera la sana crítica racional, que podría ser muy subjetiva, se venga aplicando hoy día. Hay toda una tendencia en Europa y en América Latina, que nos ha traído Michel Tarufo, Jordi Ferrer, Carmen Vázquez y diferentes juristas en las que están inmersos hoy día algunos juristas costarricenses, tratando de hacer una valoración diferente a lo que es el razonamiento probatorio, a lo que son los estándares de prueba, para dar credibilidad o no dar credibilidad a testimonios. Y en este caso, estos ejercicios que se están haciendo, como indiqué, son efectivamente dentro de momentos procesales que las partes tienen que saber. Ya nos decía Marco, la posibilidad de crearse una teoría del caso puede hacer que nosotros hablemos muy bonito, pero que nos olvidemos de la teoría del delito y de la teoría del caso, que lleguemos a tratar de convencer y persuadir con palabras bonitas, pero sin un contenido legal suficiente para convencer legalmente a un tribunal, que es a lo que a nosotros nos toca, porque no es lo mismo convencer y persuadir a un jurado que es a pura conciencia que a un tribunal que tiene que resolver en derecho. Y es parte de lo que nosotros tenemos en este caso. Muchas gracias, doña Linda. Muchas gracias, don Josué. Gracias a usted, don Rafael, y démosle un fuerte aplauso a don Rafael por su exposición.